Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Introducción a la máquina de tarot de la terror. Esta es la clase grabada que difiere de la clase en vivo porque no tengo la excelente compañía que tenía, pero de esta manera reducimos un poco los problemas técnicos de la transmisión en vivo y toda la gente puede acceder a la clase. Bien, empecemos. Capítulo 1, vamos a ver primero cosmovisiones. Empecemos por el as de tiempos. El as de tiempos de la máquina tercera, a color. Y como todos los ases, es un regalo que recibimos. No podemos crear tiempo. Venimos con el tiempo exacto, cada cual con uno, y nunca se sabe cuál va a ser, ¿no? Esto es una característica de todos los ases, a mí me parece, tanto el as de tiempos como el as de fichas, el as de tabas y el as de vix, todos comparten esa peculiaridad de que no son creaciones nuestras, sino que son como un fluir de una cierta energía que se manifiesta a través de nosotros. Bien, entonces empezaremos hablando de los tiempos para hablar de las cosmovisiones en la concepción de que el mundo material y el pasaje del tiempo hacen parte de una unidad, ¿no? Entonces, para entender el mundo material tenemos que entender también el pasaje del tiempo y entender el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Bueno, empezamos con una citación de Nina Simone. El deber de un artista, en lo que a mí respecta, es reflejar los tiempos. Creo que eso es cierto para los pintores, escultores, poetas, músicos. Es su elección, pero elijo reflejar los momentos y situaciones en los que me encuentro. Eso para mí es mi deber. Así que no creo que tengas otra opción. ¿Cómo puedes ser un artista y no reflejar los tiempos? Para mí esa es la definición de un artista. Nina Simone, que tuvo un pasaje temporal por este mundo material de 1933 a 2003. Ese es el tiempo que le tocó a ella. Y entonces podemos afirmar primeramente que el tarot es una forma de arte y los tarotistas deben ser, por consecuencia, artistas. En la concepción del tiempo y el mundo material tenemos nuestra inserción en este a través de los cuerpos. Es relevante notar la relación que los astros tienen con nuestra organización del tiempo. Entonces los cuerpos celestes tienen una relación directa con la organización del tiempo. Calendarios son arquitectados por los ciclos de las esferas celestes, años en el pasaje del Sol, meses con el pasaje de la Luna y semanas, si queremos organizarles como las 7 esferas tradicionales. Creamos o no en el poder de la astrología como herramienta esotérica, el cuerpo social se organiza y organiza su tiempo observando el pasaje de los cuerpos celestes. Estas observaciones y sus ritos serán los demarcadores del cuerpo social. Su estructura religiosa y cultural y sus mitos organizarán las capacidades naturales de las cuerpos individuales, familiares e institucionales. Esto puede ser que en nuestros tiempos, en 2025 después de Cristo, como marcamos el tiempo nosotros, nos sintamos que tenemos una relación un poco más religiosa con el tiempo, pero en su raíz es muy probable que encontremos que esta organización temporal deviene de una organización astronómica o astrológica, pero el cosmos organiza un poco el pasaje del tiempo. Y la máquina, como primera insinuación o primera provocación, transforma los tiempos, los oros, en tiempos, ¿no? Entonces los tiempos son los oros. Y la pregunta que queda es si el tiempo entonces es dinero, si los oros tienen una equivalencia directa con
las horas, con el tiempo que gastamos trabajando para poder conseguir un salario, si es así que aprovechamos el tiempo haciendo más dinero, si el dinero es tiempo comprado o tiempo vendido, y si se puede vender tiempo, si ni siquiera nos pertenece. Los artistas crean cuerpos de trabajo para, más allá de reflejar, expandiendo el pensamiento inicial de Simón, es papel de los artistas combatir lo que se puede entender que en nuestros tiempos sean las causas de injusticias. Esta máquina mata fascistas, decía Woody, que tuvo un pasaje temporal de 1912 a 1967. Músico norteamericano, como Nina, que reflejaba sus tiempos. Entonces, reflejemos nosotros también nuestros tiempos. Pero hay una diferencia crucial entre los tiempos de Nina Simone y Woody también, porque son cambio de milenio, son pre-internet. Su pasaje por este mundo material fue antes de la invención o de la instauración del sistema de red de computadoras mundial. Y entonces hoy en día podemos hacer cosas que antes eran consideradas magia, por ejemplo, ¿no? Como necromancias tecnológicas, como a mí me gusta decirles. Es poder ver y escuchar estas personas que ya no están compartiendo el mundo material con nosotros en su expresión de su humanidad, de su arte, de sus ideas, de lo que dejaron como huella y registro, y podemos invocarlas y podemos verlas y podemos dialogar internamente y podemos crear diálogos externos con estas ideas y con estas personas, con su imagen, con su pasaje por este mundo material. Y queda la pregunta puesta acá, que es verdad que todo el conocimiento humano está ahora en la internet, y si tenemos este flujo informativo, eso es igual a una sabiduría, ¿no? Información es sabiduría. Tener todo este acceso y poder hacer estas necromancias tecnológicas y leer y saber, es saber, o es propaganda. La máquina juega también con esa idea de que no hay nada que sea neutral ideológicamente. Todo hace parte de un sistema de propagandas. Todo hace parte de un sistema de ideologías en propaganda, en propagación por este plan material. Entonces, tomando esa idea de que nada es neutro, tenemos que posicionarnos de alguna forma. No hay una visión que sea neutra, no hay un filtro del mundo que nos rodea que no sea sesgada, que no tenga algo de una impronta y de una predisposición a mirar, ¿no? Entonces, la manera que somos es como podemos entender el mundo. No hay una realidad objetiva y neutra, cruda. No hay una realidad, no es que no exista la realidad objetiva. Nuestra corporalidad, nuestros cuerpos y nuestro breve pasaje por el tiempo nos impide de sacarnos de arriba esa subjetividad que hace con que filtremos las cosas. Y al filtrar, cuando estamos entonces entrando en contacto con el mundo, a través del arte, a través del verbo, a través de las palabras, con las relaciones que tenemos, las relaciones comerciales que hacemos, todas son parte de algún esquema ideológico, de algún esquema propagandista. Entonces, si no existe la neutralidad, más vale entonces hacer de ese proceso de propagación de las ideas algo que sea consciente, ¿no? Lo que a veces puede parecer bastante difícil en nuestros tiempos, porque la memética o la comunicación a través de memes y el humor y el sacar un poco la seriedad de las cosas, lo que no está mal, hace con que también nos pongamos ciertos filtros que no son tan críticos. Bien.
La máquina también trabaja con una idea de sellos. Es importante entender la idea de un sello cuando vamos a entrar en la máquina. Las que yo armo, las máquinas de tarot que yo armo, eh, que han sido algunas, yo las cierro con un adhesivo en la caja, que en teoría debería ser roto para poder entrar, ¿no? Entonces eso tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, la destrucción para poder entrar, ¿no? El destruir algo para poder crear algo. Al mismo tiempo, los sellos de las máquinas en castellano normalmente vienen con la máquina que tiene un ojo. Y ese ojo hace parte un poco de la simbología de este tarot, que nos invita a, ya que no existe una mirada neutra, nos invita a tratar de destruir entonces esa idea de una mirada neutra, que empecemos a mirar la mirada y empecemos a tratar de concientizar que lo que estamos viendo pasa por un filtro que muchas veces es inconsciente, y como no podemos ver al mundo como es, y estamos siempre tirando nuestros ojos hacia el mundo, que entonces empecemos por ese lugar de la mirada. Y el sello, además de esas implicaciones simbólicas, es en sí mismo un sello, y está relacionado directamente con el hermetismo, no tanto en términos mitológicos de divindades, llegaremos a Hermes Trismegisto un poco más adelante, pero está más conectado con la idea del concepto de entrar en un panteón secreto, rompiendo un sello o adentrando en un velo, es un sello que también es un velo, que es vivienda de las arcanas, arcanas como la concepción literal de un secreto. Entonces ya tenemos doble secreto, se abre un sello, se revela algo para poder entrar en un lugar, en un panteón secreto lleno de arcanas secretas, donde se encuentran entonces nuevos velos y otros secretos y otras arcanas. Entonces es una progresión de sellos. Pero bueno, para corrernos un poco de la máquina, que es lo que la verdad siempre es prudente estar haciendo porque es así que está construida, vamos a ver entonces acá en el libro de Thoth el tarot que hizo Aleister Crowley con Lady Frida Harris, de 1967, la edición A1. Bueno, en un primer puente entre los conceptos que están presentes en la máquina y otras producciones, podemos encontrar paralelo en el libro de Thoth de Lady Frida Harris y Aleister Crowley entre la virtud cardinal, la templanza y el arte, ¿no? Entonces es interesante notar cómo para Crowley y Harris la idea de templar y juntar un poco las cosas que están primeramente separadas en el trabajo alquímico, para juntarlas el arte es muy importante, ¿no? Y en esta carta de este mazo de tarot hay una inscripción atrás que dice vitriol, es su reducción. Es un acrónimo de Visita Interior a Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem, que se traduce como visita el interior de la tierra y descubrirás la piedra escondida, la piedra filosofal, que es un moto encontrado por primera vez en la Sot de Philosophes, siglo XV, del alquimista Basilio Valentín. Entonces, tenemos conceptos de Europa medieval bastante occidentales, siendo ya tratados como puentes y al mismo tiempo como diálogos, conceptos que están presentes en la máquina, ¿no?, que nos llevan del pasado al tiempo presente. Pero esa conexión temporal con la antigüedad siempre está en marcha, no existe esa disociación de una tradición que es viva, ¿no?, que está viva. Entonces, estamos adentro de ese flujo temporal. No es solo que tenemos un tiempo para nosotros en este plano, sino que entramos también en un flujo temporal en donde hay muchas ideas y muchas ruinas y muchos resquicios y al mismo tiempo muchas construcciones
que devienen de tiempos pasados y todavía siguen alimentando un poco este mundo. Y si una rama se profesa pura, una rama de esta esotería, ¿no?, se profesa pura en el árbol del ocultismo, es una rama que está cortada y es sin vida. Y del arte del libro de Thoth a la yuca de la máquina tenemos conceptos bastante parecidos. Sea o no sea de nuestro agrado, la historia de los tarots, así como los feminismos, hasta este presente tiempo está impregnada de conceptos. Sean conceptos medievales, sean conceptos victorianos, sean alquímicos, sean esotéricos, caberá a nosotros crear sentido en las narrativas y decidir activamente qué es lo que nos servirá para estructurar lo que creamos. Es un poco el papel de la templanza, de la manera que yo la tengo en concepto, el tratar de liberarse un poco de las toxinas de esa inserción temporal a través de un proceso de revisión y observación y hasta análisis de esas estructuras que mantienen y sostienen un poco lo que está puesto hoy en día. Esa labor analítica no se puede hacer sin primero conocer esas historias y situarlas en el tiempo y entender qué tipo de construcciones crean en nuestras cuerpos, porque esa inserción temporal obviamente va moldeando cómo somos. La propuesta de la máquina no es de inserción en una escuela antigua. La edad de un pensamiento no está directamente conectada con su valor, a mí me parece. No tenemos raíces en Egipto, por ejemplo, no directamente, no podemos profesar que tenemos raíces en Egipto. No canalizamos a las pitonisas de Delfos tampoco, no podemos afirmar que tenemos un linaje de pitonisas de Delfos. Y en ese proceso de no afirmar y al mismo tiempo al no afirmar también deshacerse un poco de ese ruido, estamos en un proceso de descolonización o desculonización, como dice Pedra Costa, por ejemplo, y muchos otros del territorio latinoamericano, digámoslo así, que es ese proceso de tratar de, a través de esta observación y ese conocimiento y esa sabiduría o esa sofía, si lo queremos nombrar así, de esa gnosis, descolonizarse. Entonces es también una tarea corporal, no es solo un trabajo mental, ¿no? Hay que descolonizar el cuerpo y en ese sentido se la nombra como una descolonización. Bien, siguiendo con los tiempos y cuerpos, la arqueología mediática es un concepto que estructura la máquina. Entonces también tenemos esa diferenciación de lo que es lo que había sucedido antes del cambio de milenio y lo que tenemos ahora en este momento. Podemos hacer un tipo de arqueología que es mediática, nada más podemos estar buscando cosas que no son solo una biblioteca en donde hay textos, sino que tenemos imágenes, fotos, series, películas, tenemos trabajos de arte plástica, tenemos hoy en día los GIFs, los memes, las páginas webs. Entonces, la comprensión del mundo históricamente ha ganado una potencia y ese trabajo arqueológico es interesante para poder también entender por dónde hemos venido. Y por dónde hemos venido, a mí me parece también que tenemos que hacer otro tipo de arqueología, que es la cartográfica de los cielos. Eso se están construyendo desde hace mucho y yo creo que siguen construyendo el tiempo mítico y también estructuran el poder religioso. Si en el comienzo de la era está su final, concepto que podemos o no afirmar, estamos en la era de Piscis hace 2000 años ya. ¿Cuándo empezaremos a ver entonces los indicios de la semilla de la era de Acuario? ¿No? Y ahí volvemos un poco a Crowley, que era arauto de esa manifestación del futuro, futurista.
Y a mí me parece muy loco también y bastante curioso que desde 1945 más o menos hasta acá, que no fueron ni siquiera 100 años todavía, el mundo ha cambiado mucho, principalmente en términos de esta concepción mediática, ¿no? La relación mediática que tenemos con el mundo y la mediación que hacemos con el mundo y con el cosmos y por consecuencia con las divindades, me parece que es distinta. Y en esa distinción me parece que nadie en 1945 podría haber imaginado cuál sería la realidad cotidiana que vivimos nosotros hoy en día, en gran parte del mundo, ¿no? Bueno, y una de las cartografías influyentes para la máquina, personalmente para mí también, es la gnóstica, que es una conjunción greco-romana, egipcia y asiria de un tipo de religiosidad que habla de la Pistis Sophia, que es un texto también. Y yo creo que Sofía, como gnóstica, la podemos ver en el tarot de Marsella. Yo creo que la concepción del mundo del tarot de Marsella, con esa figura andrógina que se le dice, porque no se puede concebir que sea una figura femenina, ¿no? Si es el viaje del héroe, ¿cómo puede ser que al final llegue feminizado y transformado en una mujer, este héroe que hemos visto, ¿no? Entonces yo creo que hay un concepto puesto en el tarot de Marsella que es bastante gnóstico, que es Sofía. Este es el mundo marsellés en Jean Noblet de 1650, y la idea de Sofía es que la divindad femenina del gnosticismo es Sofía, que es un ser con muchos aspectos y muchos nombres. Fue prevista como la psique del mundo y el aspecto femenino del logos, ¿no? Que son concepciones también bastante dualistas. Los gnósticos en ese sentido yo creo que me distancio bastante. Y también en la concepción material que tienen del mundo, ¿no? O sea, creen que el mundo material es corrupto, creado por un demiurgo, por eso sufrimos, y ese demiurgo deviene, es nacido o parido por Sofía, que en un breve momento de fragilidad, si lo queremos decir así, se encanta con la idea de poder crear algo también, ¿sí? Sofía como uno de los aeones. Y en esa creación, el demiurgo, que tiene un poco de la llama divina, usa esa llama divina para crear algo, pero como imperfecto y fruto de esta confusión de la psique del mundo y el lado femenino del logos, que tiene, ¿no?, puentes y tiene su problemática con la idea de la corrupción del mundo deviene de la parte femenina de la humanidad, ¿no? Pero los gnósticos tienen una relación un poco más problemática que esa. No es solo eso, sino que, bueno, es Sofía Sofía como el conocimiento. Entonces el conocimiento y la gnosis, el conocerse y conocer el mundo y conocer la historia del mundo, es la única vía de libertación. Entonces, me parece que en el tarot de Marsella el mundo, que es la corona, la coronación de un gran camino, es la libertad, la libertación de esas cadenas de este mundo material corrupto a través de la gnosis. Pero una breve charla sobre el gnosticismo. Es interesante notar la proliferación del pensamiento gnóstico en la Europa medieval, Francia principalmente, con los catares, si no me equivoco, y su supresión inquisitoria por parte de la Iglesia Católica dominante, ¿no? Entonces tenemos en Francia, para citar un ejemplo de Europa, antes de 1650, cristianismos, ¿no? Entonces, como hoy también existen, pero hay un periodo, principalmente en 1650, estamos ya en gran movimiento colonizatorio de España, los reinos de España y Portugal. Entonces la Iglesia Católica tiene mucho de esa potencia de haber
aumentado el poder, eliminando un poco las cristiandades que existían por ahí, y una de esas cristiandades que existían en Europa antes eran los gnósticos, o los catares, o los martinicios, creo. Bueno, habían otras vertientes de la cristiandad o de catolicismos, ¿no? Bien, no podemos pretender disociar la religiosidad del pensamiento histórico occidental. Las raíces judaico-cristianas son por demasiado evidentes, como por ejemplo en el Tarot de Marsella, en el Noble de 1650, la presencia de estas cuatro figuras que son los cuatro puntos cardinales, pero también son los cuatro evangelios, los cuatro evangelistas, ¿no? Que también puede ser una tomada de una idea antigua astrológica hacia una idea católica para sacar un poco esa idea de que el poder de la Iglesia depende de algún tipo de conjunción astrológica, deviene sí del relato mítico y de lo simbólico que es la historia de la cristiandad. Bien, no se puede negar que además de raíces judaico-cristianas, tenemos también mucho de la astrología que podemos nombrarla como greco-romana, si lo queremos, helenística en algún momento, renacentista también, por el renacer de esa idea antigua, pero no nos podemos olvidar también que los grecorromanos tenían contacto directo con los egipcios, con los asirios, con los babilónicos, con los hebreos y con otros pueblos que fueron moldando también su visión astrológica, ¿no? Entonces la máquina trae la figura de la esfinge como el conocimiento astrológico. La esfinge tiene esa correspondencia simbólica, como el conocer un poco lo que está para más allá de instituido astrológicamente, pero dice que no nos servirá una astrología cualquiera. Entonces, si estamos tratando de hacer una descolonización, es muy probable que la astrología helenística no venga a servirnos, porque también sabemos que las armas del Señor no están hechas para nuestra emancipación ni para nuestra libertad. Entonces tendríamos que encontrar mejores armas para poder nutrirnos de rebeldía porque también, si se fijan en la esfinge, tiene una luna negra que representa a Lilith, y Lilith como el mito de la primera mujer de Adán, que se revela porque no quiere estar sumisa, quiere cabalgar, quiere estar arriba, y eso lastima la masculinidad de Adán. Bien, no nos servirá una astrología cualquiera, y nos pregunta la esfinge, porque la esfinge en todas las versiones de la máquina está haciendo un acertijo. Bien, una breve genealogía de los tarots, porque ya hemos afirmado que no existe el tarot, sino que existen los tarots. ¿Y cómo llegamos entonces a esa idea victoriana en donde surge el libro de Thoth que hemos visto hasta ahora, que bebe un poco del Tarot de Marsella, pero que hay un renacer que, para más allá de lo medieval, lo victoriano también trae un poco con esa expansión colonial, una nueva visión de mundo y una nueva visión espiritual, y esa nueva visión espiritual occidental europea está moldeada por un montón de gente. Una de estas personas fue Elena Blavatsky. Pero Blavatsky, que tuvo una temporalidad ahí marcada de 1831 a 1891, fue la inventora de la idea de las razas raíz. Declaró que la extinción de los pueblos indígenas por el colonialismo europeo era una cuestión de necesidad kármica. La teosofía de Steiner se basa en las supuestas enseñanzas de una camarilla de maestros espirituales, seres de otro mundo que dirigen secretamente los eventos humanos. Bien, esta es una de las bases del pensamiento místico
occidental, la idea de una raza pura. Los pensamientos de Blavatsky sabemos a dónde van a devenir, ¿no? 100 años después, más o menos, hasta antes. Bueno, este es un pasaje breve de un texto, quien fue Rudolf Steiner, que me interesa porque la antroposofía también bebe de este lado, también bebe del cristianismo. Blavatsky también, que conocía mucho del Oriente y también influencia bastante lo que es la masonería y, bueno, la Golden Dawn y a Crowley principalmente. Los tarots, porque la búsqueda por la verdad absoluta nos lleva hacia los fascismos. Madame Blavatsky y su influencia en el cuerpo místico occidental. Bien, paréntesis. Saturno, si lo tomamos ahí como una idea del mundo occidental y de dónde viene. El mundo occidental muchas veces nombramos el norte global, parte del norte global, como occidente y parte del norte global como oriente, ¿no? Y el sur global nunca está en ningún lado, a no ser echando materia prima hacia el norte para que puedan consumirla. Y a nosotros migajas, ¿no? Entonces el sur ni siquiera entra como un concepto en la manifestación de la visión del mundo, ¿no? Hay cosmovisiones que nos borran como habitantes de un planeta que está dividido en norte y sur y se están peleando entre ellos, y a nosotros nos queda nada más mirar, ¿no? Observar, aprender y tener gnosis, ¿no? Bueno, Saturno, como una anécdota, en su polo norte tiene una tormenta eterna en forma de hexágono, el gran cubo negro, que es influencia para hebreos, para islamitas, para los masones, para místicos y hasta para la cristiandad. Saturno tiene un hexágono que es una tormenta permanente en su polo norte. Y en su polo sur, Saturno, que digamos es el regente del tiempo, si lo queremos decir así, como Cronos, el gran cronócrata, tiene en el polo sur una tormenta eterna en forma de ojo, ¿no? Y eso no crea místicas en este sur global, como ha creado, por ejemplo, el mito del cubo negro en el hemisferio norte. Hasta dicen que este gran cubo, por ejemplo, la cava, no cava como la ciudad de Buenos Aires, sino que la cava, el cubo negro que se hace, la peregrinación que está en Meca, es una piedra negra que está ahí como puesta y es parte física de una divindad única, ¿no? La única que existe, y está ahí, ¿no? Y se peregrina hacia ahí. Entonces hay mitologías puestas arriba de esto que parece una anécdota, nada más, ¿no? Esta es una lectura posible de un libro que todavía no lo he encontrado traducido al castellano, The Cult of the Black Cube, de Artur Moros, es de 2017. Si tienen alguien ahí una pista, si no, creo que en algún momento traduciremos. Bien, y este es un flash que viene del curso de Intro al Tarot de este año. Cosmovisiones. Bueno, volviendo a los tarots. Los tarots sirven para adivinación, ¿no es así? Bueno, pero usarlos solamente para adivinación es como tener una gran herramienta esotérica y usarla para algo menor, pregunto. Obviamente el trabajo de leer las cartas no es nada menor, ya respondo yo mismo, no es usarla para algo menor, pero capaz entender que muchos se han volcado hacia explicaciones y estructuras anteriormente puede darnos una pista de cómo expandir un poco eso, ¿no? Incluso los triunfos del tarot, Tarotki, tienen en su origen un relato de conquistas, ¿no? Entonces también tienen una narrativa, tienen algún tipo de historia que puede servirnos para flashearlo un poco, ni que sea. Otra cosa que los tarots pueden servir es para la magia, ¿no? Entonces la magia ceremonial y la magia cotidiana me parece
parece que son reales también. No es algo menor tampoco, porque lo simbólico estructura a la sociedad. Entonces yo creo que hay un tipo de resurrección social que sería la verdadera magia que se puede hacer a través del tarot, para poder traspasar ese post-mortem capitalista que estamos, ¿no? Y trasponer el miedo a esa muerte del capitalismo, al final del sistema capitalista, si es que eso realmente existe, ¿no? Si existe ese miedo. Y si existe algún tipo de muerte capitalista, si es así que las cosas funcionan en términos históricos. Bien, pero todo esto, la adivinación, la magia, hacen parte de un pensamiento que está bastante presente hoy en día, que es la idea de la New Age, que estamos acá también nombrando, ¿no? Cuando la era de Acuario es algo que está dictado por el pasaje del tiempo, entonces llegará, eso esotéricamente nos puede hablar de cambios en el accionar un poco de este mundo, pero son suposiciones, ¿no? Pero lo que no es una suposición es que hoy en día la New Age, como parte de una espiritualidad que surge ahí también con la comercialización del tarot de Pixie por US Games en Estados Unidos en la década de 70, ¿no? El tarot también viene a jugar un papel muy importante en lo que es esa New Age. ¿Y qué es la New Age? ¿No? ¿Cómo la vemos por lo menos, ¿no? Para mí la New Age es una manifestación mentalista que anuncia el final del pensamiento occidental, ¿no? Es como el último suspiro de una espiritualidad que, ¿cómo trabaja? Con la conjunción de divindades antagonistas sin su debida reverencia, y entonces crea sistemas muertos. Es como la venganza de Set, a mí me gusta decirlo, ¿no? Como si tipo estuvieron robando a las momias, comiéndoselas, hechas polvo posta. Los victorianos eran caníbales y después vienen acá a las Américas y se escandalizan con la homosexualidad de la población indígena, llaman de caníbales y salvajes por cosas que están haciendo peor, ¿no? El espejo de la colonialidad. Bien, la New Age es también una respuesta espiritual de la blanquitud delante de los horrores cometidos por su cristiandad. La fragmentación psíquica sucede. Los horrores traen esa fragmentación psíquica. Pero en un intento desesperado por encontrar significado, el horror no trae el silencio. Al contrario, crea una cacofonía que pretende incorporar, fagocitar o canibalizar otras expresiones espirituales. Eso se viene desenvolviendo desde los tiempos coloniales, con la esclavitud, con la Inquisición, con el pasado bastante violento de esa occidentalidad nórdica europea, nórdica mesopotámica, nórdica cananita, nórdica oriental, ¿no? Esas grandes potencias guerreras que crean sufrimiento se encuentran en este pasaje de las eras, adelante del horror de sus actos, en este momento hechos por su cristiandad, en este territorio donde están habitando todavía. Ya no están en Europa pudiendo profesar un poco de superioridad, se encuentran en territorio ajeno. Entonces fagocitan y canibalizan otras expresiones espirituales. Chamanes somos nunca. El vacío y el caos tienen que ser el primer paso. En ese sentido, la máquina se nombra y canibaliza las cabezas políticas, porque el horror de la cual la New Age trata de escapar son las implicaciones sociopolíticas del accionar histórico del colonialismo patriarcal y racista y capitalista en estas tierras y en otras y en muchas, y continúa siendo, ¿no? Entonces el New Age para mí es una especie de escapismo espiritual que viene a negar un poco lo que sería la herencia cristiana para poder hacer esa lavada de cara, de tipo, nunca fuimos cristianos, somos budistas, somos hinduistas, somos devotas de Shiva y Kali, somos chamanes vikingas, ¿no?
que eso implica, ¿no? Bien. Bueno, el Taroqui de Mantegna, siglo XV, estamos hablando, ¿no? Bueno, entremos a las estructuras, entonces.